Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar la parte de desarrollo del examen de las PCUNED de mayo de 2023. Primera pregunta, que fue bastante asequible, indique de forma breve la estructura y funciones de estas regiones de una célula eucariota. Entonces nos habla de ribosomas, retículo endoplasmático, cloroplasto, centriolo y pared celular. Fijaros, en ribosoma su estructura es que son pequeños orgánulos formados por RNA y proteínas, se pueden encontrar libres en el citosol o unidos a las membranas del retículo y la función es síntesis de proteínas. En cuanto al retículo endoplasmático, está formado por una compleja red de membranas interconectadas que forman sáculos aplanados y túbulos que se extienden por todo el citoplasma. El retículo endoplasmático puede ser rugoso, posee ribosomas adosados en sus membranas o liso, carece de ribosomas. Su función está relacionada con la síntesis y el transporte de lípidos y proteínas de muchos orgánulos, así como de las proteínas que son segregadas al exterior. En cuanto a cloroplastos, son orgánulos energéticos exclusivos de células vegetales. Están rodeados por dos membranas concéntricas. El espacio interno, llamado estroma, contiene un medio acuoso con numerosas enzimas, DNA, RNA y ribosomas, y también contiene una membrana muy plegada donde se localiza la clorofila. ¿Qué función tienen? Pues son orgánulos encargados de realizar la fotosíntesis, proceso mediante el cual la energía de la luz absorbida por la clorofila se utiliza para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Centriolos, que forman parte del centrosoma. El centrosoma está formado por dos orgánulos cilíndricos llamados centriolos que están rodeados de una zona clara y densa de lo que parten unos filamentos a modo de radios que forman el áster. Estos centriolos están formados por microtúbulos. Las células de los vegetales superiores carecen de centriolos. Los centriolos organizan el citoesqueleto y controlan la forma y el movimiento de las células. Además, intervienen en la división celular. Y por último, pared celular es exclusiva de las células vegetales y está formada por celulosa y es una gruesa cubierta situada sobre la superficie externa de la membrana plasmática. Función: protege y da forma a las células vegetales. A veces la celulosa se impregna de otras sustancias y la pared se hace impermeable o aumenta su fluidez y su rigidez. Estas imágenes están sacadas de los apuntes, chicos, los tenéis en Didactis. Segunda pregunta. Esta pregunta realmente creo que ha salido en otra comunidad autónoma, creo que es de Andalucía, para ser más concretos. Nos piden que contestemos las siguientes preguntas, que expliquemos qué se entiende por código genético, que describamos dos características del código genético, defina los términos codón y anticodón y qué son los codones sin sentido o determinación. Código genético es el sistema que establece una relación de correspondencia entre los tripletes del RNA mensajero y los aminoácidos que codifica. O lo que es lo mismo, es la relación entre la secuencia de bases del DNA o de su RNA mensajero transcrito y la secuencia de aminoácidos de las proteínas. En cuanto a la D, describa dos características del código genético. Bueno, chicos, aquí yo os planteo más. El código genético, la secuencia se leen a partir del punto de inicio A o G, que codifica metionina. El codón de iniciación establece el marco o pauta de lectura. El resto de codones se leen a partir del de iniciación. El código no se solapa. Además, el código está degenerado. Hay 64 tripletes posibles para 20 aminoácidos más la parada. Todos los aminoácidos, excepto triptófano y metionina, se codifican por más de un codón. Hay 3 codones de terminación, UAA, UAG, UGA. Los codones sinónimos difieren casi siempre en la última base. Las dos primeras especifican la identidad del aminoácido y el código genético es universal. Aunque podríamos decir que es casi universal porque mitocondrias y los protozoos ciliados tienen algunos codones diferentes, pero podemos decir que el código genético es universal. Defina los términos codón y anticodón. Codón es el grupo de 3 nucleótidos consecutivos, triplete de RNA mensajero que codifica un aminoácido. Y anticodón es la región del RNA transferente que contiene un triplete de bases que se une específicamente a un codón complementario del RNA mensajero. ¿Qué son los codones sin sentido de terminación? Pues codones de terminación son aquellos que no corresponden a ningún aminoácido y finalizan la síntesis de proteínas. Pregunta 3. Responde a las siguientes cuestiones. ¿Qué es una enfermedad autoinmune?
cite 3 factores que pueden influir en su aparición y desarrollo. Bueno, aquí creo que he escrito demasiado, pero quizá lo del principio, la definición de autoinmunidad o de enfermedad autoinmune sería más que suficiente. La enfermedad autoinmune viene por la autoinmunidad, que consiste en el que el sistema inmunitario toma como extraño a algún tipo celular o alguna proteína propios del organismo, ejerciendo contra él todas las acciones propias del rechazo de una infección. El mecanismo que desencadena la autoinmunidad puede ser un fenómeno de mimetismo de algunos agentes patógenos, es decir, algunos antígenos foráneos. Pueden ser tan similares a algunas proteínas del organismo que los linfocitos activados contra el microorganismo infeccioso reaccionan también contra células del propio cuerpo. Esto sería, yo creo, sería suficiente, pero también está bien explicar que los linfocitos tienen que discriminar entre los antígenos extraños, no propios, y los antígenos propios que forman parte de nuestro organismo. Esto significa que deben desarrollar tolerancia o ausencia de respuesta frente a los antígenos propios. Por lo tanto, el organismo tiene que seleccionar los linfocitos que interaccionan únicamente con los antígenos extraños. Durante el proceso de maduración de los linfocitos B y T en la médula ósea y en el timo respectivamente, aquellos que reaccionan con los antígenos propios son eliminados y cuando los linfocitos maduros emigran a los órganos linfáticos secundarios siguen manteniendo la capacidad de distinguir lo propio de lo no propio. Por eso el sistema inmunitario responde solo contra los antígenos extraños. Quizá no hubiese sido necesario definir tanto el concepto de autoinmunidad o enfermedad autoinmune, pero sería aquella enfermedad que consiste en que en el sistema inmunitario toma como extraño algún tipo celular o alguna proteína propios del organismo. No haría falta hacer tanta definición, pero bueno, esto sería lo que yo escribiría o lo que yo pondría. Entre los factores que pueden desencadenar la enfermedad autoinmune o factores que estén relacionados con enfermedades autoinmunes o factores que se le llama etiopatogénicos, sería la genética, la epigenética, el ambiente, las infecciones, las hormonas, la alimentación, el estrés, la microbiota y las neoplasias. No haría falta escribir tantas. En cuanto a la inmunodeficiencia, y cite sus tipos, inmunodeficiencia es el estado patológico en el cual el sistema inmunitario no es capaz de proteger el organismo, favoreciendo la aparición de infecciones. Se debe a la carencia de alguno de los factores del sistema inmunitario, lo cual produce una excesiva facilidad para adquirir enfermedades infecciosas. La inmunodeficiencia puede ser congénita, debido a la falta de maduración de algunos de los elementos celulares implicados en el sistema inmunitario, o adquirida por alguna enfermedad o desnutrición que impida la maduración de los elementos celulares de la inmunidad. Cite el nombre de una enfermedad autoinmune y de una inmunodeficiencia. Pues enfermedades autoinmunes, pues por ejemplo yo aquí he puesto el lupus eritematoso sistémico, en el que el sistema inmunitario reacciona frente a muchas moléculas propias, entre ellas las histonas, el DNA, y se caracteriza por erupciones en la piel, fiebre, artritis reumatoide y mal funcionamiento renal. Pero podríamos hablar de la diabetes mellitus, sobre todo la insulinodependiente, la de tipo 1, en que los linfocitos citotóxicos destruyen las células beta-productoras de la insulina del páncreas y los pacientes se tienen que inyectar insulina sería como todos los días, ¿no? Otra enfermedad autoinmune podría ser la esclerosis múltiple, en la que los linfocitos T destruyen la vaina de mielina que envuelve los axones de algunas neuronas y produce la pérdida de sensibilidad y parálisis. Y luego pues podríamos indicar también, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmunitaria, que se caracteriza por la formación de anticuerpos contra proteínas de membrana de los glóbulos rojos, lo que produce la desnutrición. Y también se podría citar, entre otras, la enfermedad de Crohn o la enfermedad de Addison, por ejemplo. En cuanto a inmunodeficiencia, como ejemplo, pues el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, provocado por la infección del retrovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, que destruye selectivamente linfocitos helper, linfocitos T4, porque los linfocitos helper en el desarrollo de la respuesta inmunitaria específica es decisiva, ¿no? Entonces los enfermos de VIH pues los enfermos de SIDA, tienen disminuidas tanto la respuesta inmunitaria humoral como la celular. Por ello los enfermos padecen con frecuencia infecciones de tipo oportunista y ciertos cánceres poco frecuentes. Pregunta 4 en relación... Bueno, la glucólisis. La glucólisis es una ruta catabólica que convierte una molécula de glucosa en 2-ácido piruvico piruvato. Es la ruta central del catabolismo de la glucosa en animales, plantas y microorganismos. Se da en células eucariotas, animales y vegetales. Tiene lugar en el citosol, que sería la localización celular,
y en las células vegetales algunas de las reacciones glucolíticas se encuentran también en el ciclo de Calvin que ocurre dentro de los cloroplastos. Fermentación. La fermentación es la degradación anaerobia de la glucosa. Se da en células eucariotas animales y en algunos microorganismos en el citoplasma o citosol. La fermentación es un proceso metabólico de oxidación anaerobia. El compuesto orgánico resultante queda reducido. En el caso de los microorganismos se produce por algunas bacterias y levaduras. Por ejemplo, aquí las levaduras sería la fermentación alcohólica, y en el caso de la fermentación láctica pues se da en el músculo de mamíferos, en los eritrocitos, en el caso de las células eucariotas animales, y en bacterias del género Lactobacillus. La fosforilación oxidativa está asociada a la cadena respiratoria y consiste en la producción de ATP en la mitocondria gracias a la energía liberada durante el proceso de transporte electrónico que tiene lugar desde los coenzimas reducidos hasta el oxígeno molecular. La fosforilación oxidativa realmente es la síntesis ATP gracias al gradiente electroquímico que se produce en la mitocondria, ¿vale? Que es el gradiente electroquímico es el potencial eléctrico, el potencial químico que produce la síntesis quimiomótica de ATP. La cadena respiratoria y la ATPasa, responsable de la fosforilación oxidativa, se encuentran ubicadas en la membrana mitocondrial interna. Y en cuanto a las células, pues se localiza en las células de todos los organismos aerobios. La fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual la energía solar es utilizada para obtener moléculas ricas en energía y moléculas reductoras que se utilizan para sintetizar moléculas orgánicas. Los microorganismos que realizan la fotosíntesis son los organismos que tienen clorofila, es decir, algas, cianobacterias y células eucariotas vegetales en los cloroplastos. Recordar que los hongos carecen de clorofila y son heterótrofos, y además la fotosíntesis, como no lo he comentado, se realiza en los cloroplastos, donde se encuentran los pigmentos capaces de captar y absorber la energía luminosa.